Como habíamos visto en el video anterior, en este ejemplo lo que queremos hacer es tratar de diseñar un evaporador, un compresor y los diferentes elementos que componen un sistema frigorífico. Así que ahora nos quedaba diseñar el compresor. Recuerden que los datos básicos que teníamos era, en esta problemática, el agua que necesitábamos para el riego, pero necesitábamos enfriarla, ¿no? De 35 grados centígrados que la teníamos a temperatura ambiente, teníamos que llevarla a unos 17 grados centígrados. Y aquí es donde surge la primera de las preguntas importantes, que es ¿en cuánto tiempo queremos lograr esto? Claro, la energía que se transforma, ¿sí? Nosotros la queremos transformar en determinado tiempo. Y eso no solamente habla de energía, sino que habla de potencia, que es justamente lo que nosotros queremos calcular, ¿no? El compresor, con una potencia. Bueno, entonces el dato básico que pusimos es que ese enfriamiento de 300 litros de agua, de 35 a 17 grados centígrados, lo íbamos a hacer en una hora. Decimos una hora porque en los cálculos no nos va a afectar en nada, porque lo hacemos dividido siempre por una hora. Sin embargo, la razón de una hora puede cambiar, y eso va a ir en función de las necesidades del cliente, la persona, de la problemática que tengamos. Pero tengan en cuenta que el resultado que nosotros obtengamos va a tener muchas variables, y una de ellas es el tiempo en que queremos lograr este enfriamiento. Muy bien, algo básico que necesitamos tener es el diagrama de Molière. ¿Diagrama de Molière para qué? Bueno, para nuestro fluido, ¿no? En este caso el refrigerante que había adoptado la persona que nos planteó esta problemática era R134A. Así que con este diagrama de Molière vamos a poder establecer los diferentes cálculos. El otro elemento importante tiene que ver con el coeficiente total de transferencia, el coeficiente U, ¿sí? Para estos casos, estos ejemplos donde tenemos un fluido que se está evaporando dentro de un caño y un fluido líquido que lo está envolviendo, que está pasando fuera de él, podemos adoptar un valor promedio de 500 watts por metro cuadrado grado Kelvin. Y esta es otra de las variables que podemos manejar a la hora de poder diseñar nuestros equipos. ¿Por qué? Porque este es un valor de tabla que no nos vamos a poner detalladamente a sacarlo, ya que depende de muchas variables de funcionamiento y también, sobre todo, de diseño, de cómo va a ser la disposición de nuestro evaporador. Así que vamos a adoptar este valor de tabla, que es un valor estándar, y no nos vamos a equivocar mucho al adoptar ese valor de 500 watts por metro cuadrado grado Kelvin. En nuestro diagrama de Molière vamos a tratar de establecer dos factores muy importantes, que son la presión de alta y la presión de baja. Y justamente, como estamos diseñando un condensador y un evaporador, ellos van a tener una temperatura de saturación, ¿sí? O sea que la temperatura de alta va a tener una presión de alta y la temperatura de baja va a tener una presión de baja de saturación. ¿Por qué? Porque los fluidos van a estar evaporando y condensando. Así que vamos a tener, junto con la temperatura, una presión. Recuerden que los datos básicos que habíamos visto en el video anterior también nos dejaban que el calor que necesitábamos para extraer, ¿no? Este calor al fluido eran de unos 7,31 kilowatts. Ese es el calor necesario, ¿sí? Para enfriar el agua de 35 a 17 grados centígrados en una hora y 300 litros de agua. Ahora, ese calor necesario, ¿dónde se va a necesitar justamente? Bueno, va a ser en el evaporador. Por eso es que el calor del evaporador lo vamos a igualar a ese calor necesario, ¿no? Que es 7,31 kilowatts. En forma matemática, el calor del evaporador va a ser el caudal másico. ¿El caudal másico de qué? De ese refrigerante que va a estar pasando por el evaporador, por la diferencia de entalpías del evaporador, es decir, la entrada y la salida del evaporador. ¿Y cómo sacamos eso? Bueno, aquí es donde nosotros tenemos que utilizar el gráfico de Molière para tratar de diseñar nuestro evaporador. El primer punto a tener en cuenta tiene que ver con la temperatura de alta. Recuerden,
en nuestros datos básicos tenemos que el agua está a 35 grados centígrados. Eso significa que la temperatura ambiente va a ser o 35 o superior. Claro, por eso queremos enfriar el agua. Bueno, entonces, para que nuestro condensador pueda funcionar correctamente, lo que podemos hacer es establecer a qué temperatura tiene que condensar. Bueno, tiene que existir una diferencia entre la temperatura de condensación y